Ya jóvenes, esperemos que ahí se vea bien. Pero la luz se proyecta mucho. Ya jóvenes, nosotros entonces ahora que ya hemos terminado el metabolismo de los hidratos de carbono, de la glucosa, nos corresponde entonces ver un siguiente combustible, un siguiente sustrato energético. Recuerden que ese es el concepto, sustrato energético, o sea, tipo de combustible. Vimos los fosfágenos, vimos el metabolismo de los hidratos de carbono o de la glucosa, tanto fase anaeróbica como aeróbica. Por lo tanto, ahora pasamos al siguiente combustible que corresponde a los lípidos o grasas. ¿Ya? Lípidos. Por lo tanto, el proceso de degradación de los lípidos, de simplificación, se llama lipólisis. ¿Vamos ok? Para poder entender esta lógica de la lipólisis o la utilización de los lípidos, grasas como fuente de energía, nosotros debemos comprender primero que todo que las grasas, los lípidos en nuestro cuerpo se van a encontrar en forma de triglicéridos. He escuchado esa palabra. De hecho, cuando hacen evaluaciones de muestras de sangre, ven cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol y cómo están algunos de estos elementos y parámetros fisiológicos en nuestro cuerpo. ¿Ya? El triglicérido es la forma en la cual se van a encontrar las grasas en nuestro cuerpo. ¿Ya? Un poquitito. Okay. ¿Cómo se obtienen las grasas? Ahora, la salvedad que existe aquí es que estos triglicéridos todavía son una molécula de grasa, de lípido muy grande, muy compleja, que obviamente, como nosotros hemos hablado en todos estos procesos catabólicos, tienen que ser fragmentados, divididos. Por eso el nombre lipólisis, corte, fragmentación, división. Los triglicéridos están compuestos por 4 moléculas diferentes. O sea, 2 son diferentes en realidad, pero por 4 moléculas. Un triglicérido es la unión de un ácido graso con otro ácido graso, con otro ácido graso, más una molécula de glicerol. Vamos a poner así como GL, glicerol. La unión de esas 4 moléculas que están acá van a dar vida a este triglicérido. ¿Se entiende? Es una pieza compleja. Por lo tanto, para que nuestro cuerpo, nuestras células la puedan utilizar como energía, lo primero que tienen que hacer es dividir, separar estos elementos. ¿Sí? ¿No? Sí, tienen que fragmentarlo. Los tienen que fragmentar. Sí, esas son las reacciones catabólicas, división, simplificación. Y para eso tiene que intervenir obviamente una enzima. ¿Sí? A lo mismo que hemos visto nosotros en todas las reacciones químicas. La enzima que es responsable de realizar estas divisiones es la LHS. Lipasa hormono sensible. La lipasa hormonosensible, la LHS, es una lipasa una enzima que recibe el nombre de hormonosensible porque ella va a actuar dependiendo las concentraciones de ciertas hormonas en nuestro torrente sanguíneo. Tiene ese nivel de sensibilidad a diferentes hormonas que si hay presencia se va a activar. Si no hay presencia del grupo de hormonas que vamos a ver, no se va a activar. Pero son 3 ácidos grasos y la otra 4. 3 ácidos grasos y un glicerol. Ya los voy a separar para que entiendan esta lógica, pero lo voy a anotar aquí. ¿Tiene que ver más con hormonas o con estímulos o no? Hormono sensible, es sensible a las hormonas. Por eso es hormonosensible. Ella va a reaccionar dependiendo de la cantidad de cierto grupo de hormonas que hay en ahí, que son las que vamos a ver ahora. Por lo tanto, esta lipasa hormonosensible, lo que va a ocurrir es que va a estar trabajando durante todo nuestro diario vivir, ¿cierto? A un ritmo basal. Va a estar trabajando, fragmentando, dividiendo estos triglicéridos, ¿cierto? A un ritmo estable, a un ritmo constante. A medida que aumenten las concentraciones de un grupo de hormonas en mi sangre, que ya las vamos a ver,
esta lipasa hormonosensible se va a activar y que va a comenzar a fragmentar más triglicéridos, ¿cierto? A medida que mi cuerpo vaya necesitando. ¿Se entiende esa lógica, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Las personas están durmiendo. Por lo tanto, las hormonas a las cuales es sensible esta lipasa es la hormona GH. ¿Cuál es la hormona GH? ¿Se acuerdan? ¿O la conocen? La hormona del crecimiento. Exactamente. Una de las hormonas que necesito que tenga niveles altos en mi sangre para que se active esta enzima es la hormona del crecimiento. Necesita haber grandes concentraciones primero de esta hormona. La otra hormona que necesita esta lipasa para reaccionar son las hormonas que entran en la categoría de catecolaminas. Catecolaminas es un grupo de hormonas, ¿ya? Cuando hablamos de catecolaminas hacemos referencia a hormonas de tipo adrenergética, hormonas que estimulan, ¿ya? ¿Qué tipo de hormona estimulante han escuchado alguna vez? ¿Conocen? La adrenalina. Muy bien. Por lo tanto, una de las hormonas de las catecolaminas es justamente la adrenalina. Y por consiguiente, la noradrenalina. Profesor, no puedo escuchar. Se le conoce también como epinefrina y norepinefrina. Por lo general, en el área médica se habla de epinefrina y norepinefrina. ¿Han visto cuando ven en las películas, en las series, está la persona ahí todo herido y le dice epinefrina? Es lo mismo que decir inyecte la adrenalina para que vuelva en sí, para que vuelva a reaccionar. Porque son hormonas justamente adrenergéticas, son hormonas que estimulan, que hacen que nuestro corazón lata más rápido, que nuestros pulmones respiren más rápido, hace que nuestros vasos sanguíneos se dilaten, aumenten su tamaño. Por lo tanto, aceleran los ritmos de producción metabólica. Si de hecho se dan dando cuenta aquí, acabamos de decir que para que esta lipasa hormonosensible, esta enzima, destruya el triglicérido para que lo pueda yo utilizar como energía, necesitamos que estas concentraciones aumenten. Por lo tanto, si hay liberación de adrenalina, se va a activar esta enzima y va a haber mayor utilización de grasas como fuente de energía. Esto puede variar, por ejemplo, con la motivación de la persona que esté entrenando. Por ejemplo, si está como en modo competencia o llegar a sentir esa sensación, quizá el enfoque sería más graso que de carbohidratos. Ya. Mire, de hecho, estas concentraciones hormonales dependen directamente del sistema simpático adrenal, o sea, de mi sistema nervioso y de mi sistema hormonal, ¿ya? Cuando hablamos de sistema simpático estamos haciendo referencia a esa parte del sistema nervioso que tiene por objetivo estimular, aumentar todas las respuestas de nuestro organismo. Cuando es simpático quiere decir que tiene relación con el instinto de escape, de huida, de supervivencia, de estimular. Cuando usted justamente acaba de mencionar, llega motivado al gimnasio, ¿cierto? Llega con las energías altas, llega con una motivación interna, justamente lo que usted va a hacer es producir mayor activación de este sistema simpático, porque este sistema nervioso va a estar completamente alerta y enviando señal a todo su cuerpo para que estos procesos aumenten. Por lo tanto, cuando se habla de que la motivación es clave en el entrenamiento, sí. Y, por ejemplo, para específicamente utilizar este sustrato. Lo que pasa es que, recuerde, ningún sustrato se utiliza específicamente. Siempre los sustratos energéticos todos van a estar interaccionando. Van a haber algunos que van a tener mayor impacto, mayor relevancia, y otros que van a tener menor impacto, menor relevancia, dependiendo de la intensidad del esfuerzo y de algunos patrones. Tiempos de descanso, pausa, intermitencia, ¿ya? No es lo mismo hacer un esfuerzo, ¿cierto?, de una intensidad elevada por 2 minutos sin parar, a hacer durante esos 2 minutos 15 segundos muy intenso, descansar 10, volver a hacer 15 segundos mega intenso, volver a descansar 10, no es lo mismo. Por lo tanto, dependiendo cómo sea el estímulo, los sustratos van a interactuar. Pero recuerden, no es exclusividad. Lo que sí va a hacer es que va a permitir que se aumente el ritmo de producción o ritmo de utilización de las grasas, de los lípidos. ¿Ya? Va a aumentar la producción de energía a través de este elemento.
No está sin bollero, tiene que anotarse en una lista que anda. Acá está la lista. Los bolleros están desconfigurados el día de hoy. Profe, la morfología de las personas igual determinará qué sustrato energético utilizan. Esa es la adaptación. Esa es la adaptación. Donde yo finalmente la adaptación es cuando yo le digo a mi cuerpo, a todo mi cuerpo, cómo debe trabajar y cómo debe operar. Todo. De hecho, por eso se habla de que una persona, mientras mayor nivel de entrenamiento tenga, siempre dice, no, tiene un metabolismo más rápido y más acelerado. En pocas palabras, ¿qué significa eso? Que todas las células de su cuerpo están produciendo todas estas reacciones químicas que nosotros hemos visto a un ritmo mucho más rápido que una persona sedentaria. Porque la persona sedentaria, como no tiene costumbre de llevar estos procesos altos y sus músculos no ocupan gran demanda de energía de alta intensidad, no necesita que las reacciones químicas ocurran rápido. En cambio, si usted es deportista, usted entrena 2, 3, 4, 5 veces a la semana a alta intensidad, combina ejercicio aeróbico o ejercicio anaeróbico, entrenamiento de fuerza, sus músculos, sus células musculares se adaptan a ese funcionamiento y está constantemente entregando energía. Porque sus músculos van a ser más grandes, porque tiene mayor cantidad de conexiones neuronales, porque su cuerpo está produciendo mayor cantidad de hormonas, por lo tanto todos los procesos se van a acelerar en el deportista. ¿Esto va a ocurrir más rápido? Sí. ¿Y todo lo que hemos visto va a ocurrir más rápido? Sí. ¿Y en mayor cantidad? Sí. ¿Ya? Estaba pensando que incluso si la persona es endomorfo, hitomorfo o mesomorfo, también su sustrato podría variar, por así decirlo. Sí. Así es. La composición corporal, así es. Ya, sigamos avanzando. Por lo tanto, esta es la primera característica que se debe dar para poder acelerar este ritmo de utilización de los líquidos. Necesitamos que haya aumento de estos componentes en nuestra sangre. Aumento de la hormona del crecimiento, aumento de estas hormonas energizantes que es la adrenalina y noradrenalina. Y para eso, como dijimos, debe haber una activación de nuestro sistema simpático, de nuestro sistema nervioso, que le avise a todo mi cuerpo, a todas mis células que esto tiene que acelerar, que liberen estas sustancias, estas hormonas, por ejemplo. En el caso de la adrenalina, en la médula de la glándula adrenal, que está arribita de los riñones. ¿Ya? Por lo tanto, el ejercicio tiene que ser altamente intencionado. Por eso cuando dice, tómese esa pastillita, siéntese frente al computador, o sea, frente a la tele, vea la serie y cómase un completo y usted va a quemar grasa, eso es mentira. ¿Ya? Porque si nos damos cuenta, la única forma de poder acelerar el ritmo de la utilización de la grasa de nuestro cuerpo es a través de la estimulación de estas hormonas. Y estas hormonas mi cuerpo las va a segregar y las va a aumentar cuando yo aumente mi ritmo de ejercicio, cuando yo aumente la cantidad de movimiento, cuando yo me enfrente a situaciones desafiantes. De hecho, por eso las personas que practican deportes extremos, ¿ya?, tienen muy bajo porcentaje de grasa en su cuerpo, porque son personas que constantemente están llevando los niveles de adrenalina al máximo. Por lo tanto, tienen un metabolismo altamente acelerado en el consumo de las grasas como energía. Rápido por sí, por el solo hecho de que la adrenalina se va a mantener siempre alta, constante en los entrenamientos, en las prácticas, en la competencia. ¿Sí? Por eso usted nos dice que los músculos son nuestro mayor sistema endocrino. Exactamente. Eso tiene que ver con la producción de mioquinas. Son pequeñas sustancias químicas que producen los músculos que envían señal a todo nuestro cuerpo para que todos los sistemas comiencen a mejorar y comiencen a funcionar mejor para que el músculo pueda producir energía, pueda trabajar, conexiones neuronales, todo. Así es. Así es. Y la única forma de poder desarrollar eso es a través del entrenamiento. Y por eso se habla de que el entrenamiento es la clave en realidad para mantener un cuerpo sano, para mantener un cuerpo joven, para mejorar su sistema inmunitario. De hecho, el ejercicio estimula que mi sistema de defensa se active. Por eso las personas que mientras más entrenen, mientras más se ejerciten, se enferman menos, son más sanas, son más saludables, tienen más energía, andan con mejor estado de ánimo, porque el ejercicio justamente es lo que va produciendo todos esos cambios. Ojo, no confundir el entrenamiento para la salud con el alto rendimiento, porque son completamente opuestos. Eso también podría pasarle a alguien que compite en carreras de automóvil o de motocicleta. ¿Cómo? ¿Lo último? Carreras de automóvil o de Fórmula 1. Sí. De hecho, obviamente, cuando tú produces solamente liberación de adrenalina por ese elemento y no tienes el componente físico por tal, la producción va a ser menos. Pero de hecho que sí se va a aumentar, sí. De hecho, el frío también estimula esto.
cuando nosotros estamos entumidos, estamos tiritando, lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, producto de esta sensación de frío, comienza a hacer liberación de adrenalina, para que a pesar de que nosotros nos estamos moviendo muy poco, producto del frío, mi cuerpo puede aumentar el ritmo de utilización de las grasas como fuente de energía para poder producir calor. Así es como cuando usted tiene frío en la casa y le pone un palo más de leña a la cocina y la cierra para que dé más calor, es lo que está pasando acá. ¿Ya? Por lo tanto, no es solamente eso, pero obviamente las tasas más importantes de producción se producen con el movimiento, con el ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos qué? Entonces, al tener frío uno puede perder cantidad de grasa. Sí, pero en realidad es mínimo. Sí, es mínimo. O sea, entendamos que la producción, la utilización se va a aumentar. Pero piense que usted, cuando una persona quiere bajar de peso, tiene que hacer ejercicio por un par de meses. Por lo tanto, que usted esté 10-15 minutos en tu vida no va a bajar 1 kilo de grasa. Eso está claro, que esto no es mágico, no es que digamos que se aumenta e inmediatamente va a comenzar a bajar de peso. Quiere decir que el ritmo va a aumentar de lo basal, de lo que es en condiciones normales, por así llamarlo, o en condiciones parámetros de neutralidad. Profe, por eso igual se argumentan las duchas con agua fría. No, que tiene otro componente. En los deportistas. No, tiene otro componente. Tiene que ver con el músculo, con el choque, con la crioterapia que hacen. Por eso los deportistas se meten al hielo después, porque eso produce una vasoconstricción periférica, pero produce una vasodilatación interna o profunda. Por lo tanto, la sangre comienza a hablar más internamente, hay mayor recolección de elementos de desecho, el músculo se controla. Tiene otro objetivo a nivel muscular. Ya, volvamos acá. Por lo tanto, una vez que ocurre esta activación de la lipasa hormonosensible, gracias a estos elementos que acabamos de ver acá, esta lipasa lo que hace es cortar, separar todos estos elementos que antes estaban juntos. Todos estos elementos que antes estaban juntos pudieron ser separados como elementos independientes. Se separó finalmente y se rompió esta gran estructura. ¿Ya? ¿Qué ocurre? El glicerol, vamos acá, este es el glicerol. ¿Ya? Esta molécula de glicerol que se obtiene acá se va directamente a través de la sangre, siempre a través de la sangre, ella es la que transporta todas las sustancias, se va directamente hasta el hígado. ¿Se han dado cuenta que el hígado es importante, no? Lo hemos nombrado varias veces en todos estos procesos metabólicos. ¿Ya? En este caso se va al hígado, aquí va a pasar por otra vez una serie de cambios, de acoplamientos, de transformaciones que le van a permitir ser un precursor gluconeogénico, o sea, van a permitir que nuestro cuerpo reconstruya glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? ¿Qué más? La energía de reserva. Ya. Es glucosa inactiva, ¿cierto? O glucosa en forma de reserva energética. Recuerden que por eso se llama glucógeno y no se llama glucosa, porque está inactiva, está almacenada, esperando que nuestro cuerpo la necesite para poder utilizar. Es una batería de reserva. Por lo tanto, si se dan cuenta, utilizar la grasa o los lípidos como fuente de energía, paralelamente se va a traducir en un aumento de las reservas de glucógeno. ¿Ya? Por lo tanto, dijimos que en el hígado lo que va a permitir ese glicerol es aumentar las reservas de glucógeno. ¿Sí? Y ahí después, cuando las reservas de glucógeno están altas, es donde viene el segundo aire que le dice el deportista. Que estaba cansado y de repente recibió una carga energética que le permitió hacer cambios de ritmo, aumentar la velocidad del entrenamiento, mandarse una serie completa, otra vez ultra mega power, siendo que estaba cansado. Y después, otra vez me doy cuenta que vuelvo al estado como estaba, me vuelvo a cansar. ¿Por qué? Porque en ese minuto lo que ocurrió es que mis músculos recibieron inyección de este combustible de reserva que es el glucógeno. Pero como ese combustible es de reserva, ese aporta, yo lo voy utilizando y también se van acabando. Y después mi cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Volver a almacenar. Y aquí, cuando yo utilizo la grasa, los lípidos como fuente de energía, estoy ayudando de forma paralela a poder hacer esa lógica. Gracias a una de las moléculas que se dividió de este triglicérido, que es el glicerol. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, cuando se separan esas 4 moléculas, ¿después qué queda en el AG solo?
Claro, hay Es que... que vimos solamente esa parte. ¿Y glicerol? Esto primero, estas 4 moléculas estaban todas unidas y daban estructura al triglicérido. Lo que acabamos, se separaron. Y vemos recién lo que ocurre con una, todavía no vemos lo que ocurre con la otra. ¿Ya? Entonces, profe, Vimos glicerol- solamente ahora lo que ocurre con el glicerol. El glicerol se va al hígado, cambia, se transforma y permite después, posteriormente, transformarse en glucógeno. No directamente, pero para que entiendan que aumenta la reserva de glucógeno. Para eso ayuda. ¿Se ¿Sí? transforma en ¿Cómo? se transforma en glucógeno? ¿Qué es tan rápido? Sí, pero no. Eso, esto ya lo hemos mencionado en el lactato. Cuando vimos el lactato y hablamos de los precursores gluconeogénicos, materia pasada es materia olvidada. Por eso ahora lo hablé rápido. Porque el gluconeogénico no es un concepto nuevo. Lo vimos ya en una de las clases pasadas, como en 2 clases pasadas lo vimos, cuando hablamos del lactato. Aquí lo que ocurre, el glicerol va a llegar al hígado, pasa por cambios, transformaciones que le van a permitir después dar paso a la construcción de glucógeno. Esta es solamente una parte del glucógeno. No es que el glicerol propiamente tal, ¡pum!, el glucógeno ahora. No, es uno de los elementos que van a ayudar después, a medida que van pasando transformaciones, que se acoplan a otras sustancias, van a dar como resultado glucógeno. Por eso se habla de que son precursores gluconeogénicos. Ese es un concepto que ya lo mencionamos, lo trabajamos y lo expliqué varias veces. No puedo volver a todas las clases a explicar los mismos conceptos. No puedo, porque no avanzaría nunca. ¿Ya? Por eso, de hecho, cuando vimos el lactato se los mencioné. Y les dije, este porcentaje de lactato se va al hígado, participa en el ciclo de Cori, actúa como precursor gluconeogénico y permite producir glucógeno. Al igual como lo hace uno de los elementos propios de las grasas, se lo dije, me acuerdo perfectamente lo que hablas. Se los dije y hice mención. Este es ese elemento del cual yo había hecho mención, el glicerol. Eso es lo que hace el glicerol. En el hígado va a permitir que las reservas de glucógeno aumenten, porque va a servir de base para la construcción de glucógeno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Se acordó? Ya. Hay que ir repasando los conceptos, los procesos, muchachos. Clase pasada, no es clase olvidada. Todo va directamente relacionado. ¿Qué pasa cuando a un boxeador le golpean en el hígado? Lo pueden Porque pasa... dañar. O sea, de hecho, no solamente el hígado, sino que también los riñones. De hecho, no solamente los boxeadores, hasta los atletas. Es muy normal que un atleta, después de una competencia, orine sangre. Sobre todo los maratonistas, porque recorrieron distancias grandes donde van corriendo, pisando el suelo, van produciendo una reacción que se llama hemólisis, que es destrucción de los glóbulos rojos producto del golpe, el impacto, y después eso no lo va botando, el deportista lo elimina a través de la orina. En el caso de los peleadores exactamente lo mismo. No es raro de que las personas que practican deporte de contacto después de una pelea orinen sangre. Si reciben golpes muy fuertes en estas estructuras se pueden lesionar, se pueden dañar. Puede haber una ruptura, puede haber un desprendimiento de un riñón, puede haber una... De hecho, si usted tiene un accidente y el golpe es muy fuerte, se pueden llegar a moler los riñones, por ejemplo. En el caso del hígado es lo mismo. Y si falla el hígado, hay que estar a picar. Lo bueno es que el hígado se puede regenerar. El hígado otra vez, aunque le quede un porcentaje mínimo de hígado, después con el tiempo, con la recuperación, el hígado se va a empezar a reconstruir. Así como cuando usted hace una herida y su herida se comienza a regenerar y se vuelve a construir piel, una lógica así. ¿Ya? Por esto de hecho existen los trasplantes de hígado. Ya. ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? Ya. Por lo tanto, eso es lo que ocurre con esta molécula que es el glicerol. Ahora, los ácidos grasos van a circular también por la sangre, siempre por la sangre, y ellos van a tener que ser acompañados, ¿cierto?, por todo este circuito de la sangre por un transportador. Ya que recuerden que esto va por la sangre, pero debe llegar al interior de la célula. Al interior de la célula muscular para poder entregar energía. ¿Ya? Y recuerden que la membrana de la célula, como hemos dicho anteriormente, la membrana plasmática es altamente selectiva y es semipermeable. Hay sustancias que pueden atravesar la membrana y sustancias que no. Por lo tanto, aquí va el ácido graso. Voy a anotar uno solo. Son 3. Cada uno de ellos hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Solo que después se multiplica por 3, por así decirlo. Sí, cada uno de ellos hace exactamente lo mismo. Exactamente.
Por lo tanto, ese ácido graso va con la sangre y necesita llegar acá, al interior de la célula muscular. Y para eso le va a necesitar de un transportador de membrana, que este transportador de membrana se llama albúmina. Albúmina. Esa anótenla y márquenla en el glosario que les pedí que tuvieran, donde tienen las enzimas que hemos considerado relevantes y transportadores de membrana que hemos considerado relevantes. La albúmina es uno de ellos. La albúmina es una proteína plasmática, quiere decir que está presente en la sangre, y su función es introducir el ácido graso al interior de la célula muscular. Esa es su función. Una vez que la albúmina toma el ácido graso, al ácido graso se le llama AGL, ácido graso libre, porque este acople le da la funcionalidad o la capacidad de poder llegar al interior de la célula. ¿Sí? Una vez que ingresan, la albúmina lo suelta y la albúmina vuelve a salir para volver a capturar otro ácido graso y permitir que este ingrese. Por eso cumplen el rol de transportadores. Hace lo mismo a lógica que la coenzima A, la diferencia es que la coenzima A lo hace para ingresar a la mitocondria. No sale. Aquí está ingresando solamente a la célula todavía, al citoplasma celular. ¿Cómo lo haría la glucosa, la insulina con la glucosa? ¿Qué parte? Desde la parte donde toma la albúmina. La albúmina es un transportador de membrana. La albúmina lo que hace es tomar al ácido graso y poder introducirlo al interior de la célula. Por eso cuando la albúmina se encuentra acoplada, unida con la albúmina, se le llama ácido graso libre, porque tiene la capacidad de poder ser transportado de un espacio a otro en la membrana. Nada más. La albúmina toma el ácido graso, lo lleva al interior de la célula y la albúmina se va de nuevo a buscar otro ácido graso y volver a hacer el mismo proceso. ¿Sí? El transportador entonces sería la albúmina. La albúmina. La albúmina es una proteína plasmática. Es una proteína que nosotros tenemos presente en la sangre. De hecho, si ustedes buscan en su casa algún análisis que se hayan hecho de sangre, ustedes o alguno de sus familiares, busquen los parámetros y uno de esos les va a decir albúmina. Y van a aparecer unos valores de referencia. Porque esto está presente en nuestra sangre. ¿Ya? Entonces tenemos una enzima para notar y un Transportador, exactamente. Hemos agregado una enzima que es la lipasa hormonosensible y hemos agregado un nuevo transportador a esta lógica que es la albúmina. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, miren lo que va a ocurrir acá. Cuando este ácido graso ingresa a la célula, tenemos el ácido graso, va a ocurrir un proceso de activación. ¿Ya? Quiere decir que este ácido graso va a recibir carga energética, de la misma forma que lo vimos con la glucosa. ¿Se acuerdan que la glucosa ingresa a la célula, gasta un ATP y se transforma en glucosa 6-fosfato, que tiene carga energética superior? Ya, acá va a ocurrir un proceso bastante similar. Inversión. ¿Como inversión? Aquí hablamos de una inversión energética, que es aplicar, ¿cierto? Gastar un poco para después producir mayor cantidad. Eso es lo mismo que va a ocurrir acá. Este ácido graso, ¿cierto? Gracias a la acción o al gasto energético que va a ocurrir acá de ATP, va a ingresar una molécula de ATP, ¿cierto? Tiene 3 grupos fosfatos. Esta reacción química que va a ocurrir acá es tan alta, tan fuerte, que no solamente va a romper un enlace de ATP, sino que inmediatamente va a romper 2 seguidos. Por lo tanto, va a hacer que el ATP inicial rompa un enlace y se transforme en ADP, ¿cierto? Y después de eso, inmediatamente rompa un segundo enlace y se transforme en AMP. Por lo tanto, aquí ese ATP inicial queda transformado en adenosín monofosfato, porque cortó 2 enlaces. Recuerden, en la estructura del ATP es así: 3 fósforos. Cada vez que nosotros analizamos, vemos que hay gasto de energía, nosotros decimos que se corta un enlace, quedan 2 y uno queda dando vueltas solo, ¿cierto? ADP.
Lo que ocurre en esa reacción química es que no solamente se rompe uno, sino que se rompe también un segundo enlace, por lo tanto va a quedar un segundo dando vuelta y la molécula energética que tenemos, por lo tanto, es AMP, adenosín monofosfato. ¿Se entiende? Por lo tanto, el gasto energético que hubo aquí es equivalente a menos 2 enlaces de ATP. Proviene de una sola molécula de ATP, pero se rompieron 2 enlaces. Por lo tanto, ahora cuando ese ATP se reconstruya, tiene que pasar primero de AMP, gastar, ¿cierto? Necesitar, requerir energía para acoplar un fósforo nuevo y transformarse en ADP. Y después va a necesitar otra vez la acople de otra vez una carga energética para enlazar el tercer ATP, el tercer fósforo, perdón. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Esta utilización de energía va a permitir que a ese ácido graso se le acople otra estructura que ya hemos mencionado y ya hemos visto, que es la coenzima A. ¿Se acuerdan dónde vimos la coenzima A? ¿Dónde vimos la coenzima A? ¿En qué momento mencionamos coenzima A de la clase anterior? ¿Dónde lo vimos? Lo mencionamos en otras reacciones químicas. En el piruvato. ¿En qué fase el piruvato, señorita? ¿En qué fase? ¿Cuándo? ¿Cuándo el piruvato interacciona con él? Intercambio con el oxígeno. Ya. Cuando hace la transición a la ruta aeróbica. Muy bien. Cuando el piruvato deja de ser anaeróbico y comienza a utilizar el oxígeno para seguir descomponiéndose. Ahí es donde interactuamos y nosotros vimos por primera vez la coenzima A. ¿Ya? ¿Y qué función tenía la coenzima A? Ya, actuar como un transportador, ¿cierto?, de membrana mitocondrial. Permitir que los elementos que están fuera de la mitocondria puedan ingresar. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, esta reacción química, este acople del ácido graso más la coenzima A, gasta energía como acabamos de ver. Y eso nos va a dar como resultado un nuevo elemento, una nueva estructura química, voy a dar con otro color, que se llama acilcoenzima A. Ojo, no confundir el acilcoenzima A con el acetilcoenzima A que nosotros vimos en las clases anteriores. Voy a explicar la diferencia con el mismo ejemplo que usé con sus compañeros del vespertino. El acilcoenzima A es un pan de molde completo. Cuando usted va y compra un pan de molde ideal, centeno, lo que usted quiera, viene la estructura, ¿cierto? Y usted abre la bolsa y va sacando después lámina por lámina del pan. Cada una de esas láminas del pan corresponde a una molécula de acetilcoenzima A, que es la que nosotros hemos visto anteriormente. Por lo tanto, el acil-CoA es una estructura mucho más grande y mucho más compleja que el acetil-CoA. Desde esta molécula de acetilcoenzima A se van a comenzar posteriormente a desprender de cada una de ellas unidades de acetilcoenzima A, que es la misma lógica que nosotros vimos en el metabolismo de la glucosa, pero a este caso proviene de un combustible diferente. El acetilcoenzima A que vamos a hacer prender de aquí va a venir de esta molécula. En cambio, el acetilcoenzima A que vimos de la glucosa provenía directamente del piruvato, ¿se acuerdan? Esa es la diferencia entre el acil y el acetil. El acil es mucho más complejo y más grande, es la estructura completa. Y el acetil es cada una de las porciones que se van a extraer de esta molécula que está aquí. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Porque ayer mencionó también dentro de la mitocondria la matriz estaba así. No he hablado de la acil. Recién hoy día por primera vez hablé de la acil-CoA. Primera vez. No había hablado de la acil-CoA porque la acil-CoA solamente va a obtenerse de las grasas. Y no hemos hablado de la coenzima A, sí. Solo la coenzima A. Y el acetilcoenzima A, sí. Pero no acil. Revíselo una.
Yo creo que aquí anoté así, no acetil o algo similar, dentro ya en la zona de la matriz, después de que pasó el acetil, CoA, enzima L-carnitina, después pasó dentro de la matriz, y están a todos lados así. ¿Con la glucosa? No. No. El acetil solamente proviene de acá de los lípidos. De la glucosa inmediatamente se transforma en acetilcoenzima. De hecho, el acil nunca va a estar dentro de la mitocondria. Porque aquí todo lo que estamos viendo todavía estamos hablando del citoplasma. Recién cuando este acil se fragmente ahora, vamos a hablar de la mitocondria. Ahora va a entrar. O si lo mencioné en algún minuto ayer, no, me equivoqué si yo lo mencioné. Porque el acil viene aquí primero, de las grasas. ¿Ya? Y ahora recién va a pasar un proceso de fragmentación y división. Pero solamente el acil viene de la grasa, no viene de la glucosa. El que lo mencioné en la glucosa, me equivoqué, pero no. El acil solamente es de aquí. En el caso de la glucosa es inmediatamente piruvato y después la interacción al tiro en acetilcoenzima. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto voy a borrar ahora. Recuerden que aquí estamos solamente al interior de la célula, por lo tanto en el citoplasma. Ahora vamos a ver cómo este proceso se dirige hacia la mitocondria. Ya, voy a borrar para retomar desde aquí para poder seguir avanzando. Voy a trasladar solamente esto acá arriba para poder seguir rayando. Ya, voy a poner una pausa aquí. Ya, retomemos. Por lo tanto, aquí es la misma lógica donde nosotros quedamos allá abajo, miren. Acabamos de mencionar, ¿cierto? El ácido graso, gracias a la albúmina, atraviesa la membrana plasmática, se produce un proceso de activación donde hay utilización de energía para que a ese ácido graso se le acople la coenzima A y produzca este elemento nuevo que es acilcoenzima. Una vez que se produce este acil, se tiene que dirigir directamente hacia la mitocondria. Porque recuerden que en la mitocondria es donde producen las reacciones aeróbicas. Aquí, este acilcoenzima A se va a comenzar a fragmentar, dividir, hasta que produzca finalmente la energía que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Y aquí, al interior de la mitocondria, este acilcoenzima A va a tener que ser sometido a un proceso que se llama beta-oxidación. ¿A qué hora esta clase, chicos? Aquí al interior de la mitocondria, como dijimos, va a pasar por una fase, un proceso de cambios que se llama beta-oxidación. Que esto nosotros no lo habíamos visto, porque la beta-oxidación es un proceso de cambios exclusivamente de los ácidos grasos, de los lípidos. ¿Ya? Y la beta-oxidación no es otra cosa que un proceso de fragmentación o división de una grasa. ¿Ya? De este acilcoenzima A que nosotros vimos ahí, cuando decimos que es sometido a beta-oxidación, quiere decir que nosotros lo estamos fragmentando, lo estamos dividiendo o lo estamos porcionando, que es la lógica que hablamos de este pan molde inicial con cada una de sus láminas. Ese proceso de corte es el proceso de beta-oxidación. Por lo tanto, cuando este acilcoenzima A llega a la beta-oxidación, nosotros lo vamos a tener de esta forma, ¿cierto? Un ácido graso, un acilcoenzima A. La beta-oxidación lo que va a hacer es un proceso de cortes y va a dividir las porciones que nosotros hemos comentado. ¿Cómo se llaman esos? Cada uno de esos cortes que ocurren es un proceso de beta-oxidación. Cada porción, ¿cómo se llama? Lo dijimos, acetilcoenzima A. Cada una de esas porciones que salen de ahí es un acetilcoenzima A. Profesor. Ahí están. ¿Me siguieron, muchachos? ¿Lo puedes repetir? Ya. Tenemos el acilcoenzima A.
que dijimos que esta estructura de un ácido graso grande todavía. Perfecto, este pan de molde completo que para seguir con el mismo ejemplo. ¿Ya? Esa porción grande, para que mi cuerpo, mis células la puedan utilizar en la producción de energía, necesitan ir fragmentándola. Recuerden que eso es un proceso catabólico, de simplificación. Por lo tanto, el proceso a través del cual esa porción grande se divide en porciones individuales se llama beta-oxidación. Cada vez que ocurre un corte, o sea, cada vez que yo tomo ese trozo y saco una lámina, o sea, de esa estructura paso a tener eso, después paso a tener la otra individual abajo, la otra individual, y así sucesivamente. Ya el último corte me quedo hasta acá. Cada uno de esos cortes se llama beta-oxidación. Cada una de las porciones que salieron aquí de forma individual se llama acetilcoenzima A. ¿Y qué pasaba con el acetilcoenzima A que nosotros vimos en la clase anterior? Se va al ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Se reduce aún más. Ya. En el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, se va reduciendo cada vez más, se va simplificando hasta que se obtienen productos de ganancia. Por cada una de estas moléculas que se va a producir acá, va a haber 3 NAD, un FAD y un ATP en el ciclo de Krebs. Por cada una de ellas. Por eso se dan cuenta que cada vez esta magnitud de energía se va a comenzar a ampliar. La cantidad de ATP que reconstruye un solo ácido graso es muchísimo mayor a lo que produce toda una molécula de glucosa completa en su fase. Porque después del ciclo de Krebs se van a llegar todos los NAD y todos los FAD, se van a ir directamente a la cadena transportadora de electrones. Es más, en cada uno de estos cortes se va a producir también liberación de un NAD y de un FAD. Por lo tanto, si se dan cuenta, vamos a hacer el recuento final, vamos a ver que la producción de energía va a ser altísima en este caso. Pero hasta el momento, vamos a explicar ahora los detalles. ¿Vamos, ok? ¿Se entiende esta lógica? Sí. Ya. Ahora, retomemos un poquitito la beta-oxidación. Beta-oxidación. Dijimos que la beta-oxidación es un proceso a través del cual estas grasas se van a fragmentar o dividir. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una porción acá de una grasa. Una acetilcoenzima A, como mencionamos. Voy a acercar aquí para que se note. Recorte. Aquí. Miren, tenemos la beta-oxidación. Tenemos una acetilcoenzima A, por lo tanto dijimos que cada beta-oxidación va a ser un proceso a través del cual voy a cortar, ¿sí?, y voy a desprender esa porción de forma individual. ¿Correcto? ¿Qué sería una acetil? ¿Qué es una acetilcoenzima A? Exactamente, eso es una acetil-CoA. ¿Ya? Ahora, para que este corte fuese posible, es necesario que ocurran 4 reacciones en cadena hacia abajo. Para cada corte. ¿Ya? No es necesario que lo que voy a anotar aquí ustedes se lo aprendan, pero necesito explicárselo para que vean que obtenemos NAD y FAD también en estas reacciones químicas. Para que esto ocurra, necesita haber una fase de oxidación, necesita haber luego una fase de hidratación, necesita posteriormente una segunda fase de oxidación y finalmente un proceso que se llama tiólisis. Que tiólisis es finalmente cuando se separa. Esto es como decir que estas 3 fases iniciales lo único que hacen es preparar la grasa para romperla. Cuando ustedes quieren destapar una botella, ustedes no pescan la tapa y la tiran. Tienen que dar una rosca, 1, 2, 3, 4 vueltas antes que la tapa salga. Eso es lo que está ocurriendo acá. Estas son las fases preparatorias antes de que este ácido graso se pueda romper. ¿Por qué son relevantes estas fases? Porque cuando ocurre una hidratación, cuando ocurre la primera oxidación, lo que hay acá o se produce gracias a la acción de un NAD.
perdón, en la primera fase es un FAD. Por lo tanto, el FAD llega en este proceso, extrae hidrógeno, extrae electrones y se va en forma de FADH. Luego hay un proceso de hidratación donde se incorpora agua. Luego hay una segunda fase de oxidación que ahí es donde actúa el NAD. Llega un NAD vacío y se va como NADH. Por eso, cada vez que existe un corte, cada vez que se fragmenta un elemento, vamos a obtener una acetilcoenzima A, pero también vamos a obtener un NAD y también vamos a obtener un FAD. ¿Por qué son importantes los NAD y los FAD? Porque si recuerdan, en la cadena transportadora de electrones son los que producen la mayor cantidad de energía para resintetizar ATP. Reconstruye la mayor cantidad de ATP que en todos los procesos metabólicos. ¿Ya? Por lo tanto, miren, por cada corte, ¿cuántas porciones podemos sacar de una acetilcoenzima A? ¿Se han preguntado? ¿Cuántas podemos sacar? ¿Cuántas podemos obtener? ¿Quién sabe? ¿Quién se le ocurre? 4. ¿Por qué 32? A ver, ¿de dónde sale el 32? ¿Lo lanzó o no? Ya. No, no son 32. Va a depender directamente, la cantidad depende directamente de cuál sea el tipo de ácido graso inicial. Existen ácidos grasos de diferentes estructuras, ¿ya? Que en el caso de los ácidos grasos se ven por la cantidad de carbones que posee cada ácido graso. Olvidemos todo lo demás. Cada ácido graso tiene dentro de su estructura carbones. Dependiendo cuántos carbones tenga cada ácido graso, es la cantidad de energía que cada uno de ellos va a entregar. ¿Por qué? Dentro de la estructura del ácido graso, nosotros vamos a encontrar moléculas que pueden ir desde los 8 carbones hasta los 16. Por lo tanto, supongamos que vamos a hablar de uno de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo que teníamos aquí. Lo mismo, pero ahora dibujémosle esos carbones. Supongamos que este ácido graso tenía 8 carbones. ¿Ya? Después vamos a ver cuántos carbones tiene dependiendo de la procedencia y todo, pero veamos, concentrémonos ahora en el proceso. La beta-oxidación, como dijimos, es un proceso de fragmentación o división de esta grasa. Pero lo que hace la beta-oxidación es cortar las cadenas de los carbones en pares. Eso es una beta-oxidación. Por lo tanto, si este ácido graso tiene 8 carbones, la beta-oxidación, la primera que va a ocurrir, va a cortar los 2 que están ahí abajo. Y va a separar esta molécula en 2 carbones, y eso es lo mismo que acabamos de ver aquí. Eso es un acetilcoenzima A. Por lo tanto, si el ácido graso tiene 8 carbones, ¿cuántos acetilcoenzima A podría obtener de ahí? 4. Si tuviese 10 carbones, 5. Y así sucesivamente. Por eso, ¿cuántos acetilcoenzima A voy a obtener de la beta-oxidación y cuántos NAD y cuántos FAD? Va a depender directamente de cuántos carbones tenga ese ácido graso. ¿Por qué? Si nosotros decimos que cada corte libera un NAD y un FAD, si yo corto aquí, tengo un acetilcoenzima A, tengo un NAD y tengo un FAD. Si yo hago un segundo corte, voy a obtener otra molécula de acetilcoenzima A, voy a obtener otro NAD y otro FAD. Vuelve a ocurrir otro proceso de beta-oxidación y en este caso voy a tener otra molécula de acetilcoenzima A y voy a obtener inmediatamente una más porque es la que quedó final, que ya tiene 2, por lo tanto esa no hay que cortarla más. ¿Cierto? Por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4 moléculas de acetilcoenzima A. Voy a tener aquí en ese corte que se produjo acá, voy a tener otro NAD y otro FAD.
Por lo tanto, de un ácido graso, de una sola molécula, la acetilcoenzima A, que tiene 8 carbones, y la someto a beta oxidación, voy a obtener por resultado 1, 2, 3, 4 acetil-CoA. 1, 2, 3 NAD. ¿Por qué el profe? Espérense un poquito. Y voy a tener 1, 2, 3 FA. ¿Por qué 3 y no 4? ¿Por qué? Por los cortes. ¿Cuántos cortes hice? Hice un corte, 2 cortes, 3 cortes. El último no es necesario ser sometido a corte porque ya quedó de 2. Por lo tanto, siempre la lógica va a ser así. Si yo tuviese 10 carbones, voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5 acetilcoenzima A y NAD+FAT voy a obtener 4. Si yo tuviese 12 carbones, voy a obtener 6 acetilcoenzima A, 5 NAD y 5 FAT. Siempre el NAD y el FAT va a ser uno menos que la cantidad de acetil-CoA, porque siempre va a quedar un residuo final de 2 que no va a ser necesario que sea cortado, porque ya está listo el FAT. ¿Se entiende, muchachos? Ya. Por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir aquí en este proceso de beta oxidación. Si se dan cuenta, es un proceso realmente importante, porque uno, permite preparar esta gran grasa que yo tengo acá, que es el acil, permite separarlo, porcionarlos para que cada una de esas porciones después vaya cada uno de ellos al ciclo de Krebs, pero adicionalmente me produjo liberación de NAD y FAT, que son los que posteriormente se van a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos ok? Sí. Ya. Voy a ahorrar entonces para poder seguir avanzando. ¿Hasta aquí se entiende esta lógica? Sí, profe. Ya, muchachos, voy a ahorrar aquí, abajito, para que sigamos avanzando. Profe, ¿y el preoxidación no se podría considerar como una enzima? No, porque la beta oxidación es un proceso. La suma de cada una de estas reacciones es la beta oxidación, es un proceso. Es como cuando digo el ciclo de Krebs, es una serie de secuencias de transformaciones químicas. La beta oxidación es un proceso a través del cual se rompen estos elementos. Y las coenzimas en este caso que actúan en este caso son los FAT y el NAD. ¿Ya? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Y el tamaño de eso es microscópico o no se sabe? Sí, todo esto es a nivel molecular. Piensen que todo esto está ocurriendo millones de veces ahora mismo al interior de cada una de sus células. ¿Ya? Y sus células, de hecho, ya sus células de tamaño microscópico. Y esto es un elemento mucho más pequeño y insignificante dentro de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, esto es realmente pequeño. De hecho, las reacciones químicas y los componentes celulares se evalúan o se miden en milimicras, que es como 1 milímetro dividido 1 millón de veces. Y otro que está en nanomicras, que cada una micra dividida a su vez en 1 millón de veces. ¿Ya? Por eso estos estudios y todas estas lógicas cada año y cada década se van actualizando y van surgiendo nuevos conocimientos porque hay nuevas técnicas de observación. Y yo, como les decía la otra vez, esto es tan complejo como tratar de estudiar y analizar las estrellas. Por las distancias que tiene la estrella tan lejos que no tenemos la capacidad de ver. Estas las tenemos muy cerca, pero son tan pequeñas que tampoco tenemos la capacidad de verlo. De hecho, simplemente. ¿Ya? Para poder determinar estos elementos se hacen técnicas de dicciones. Se inyectan diferentes tipos de reactivos que hacen que ciertas proteínas, ciertas moléculas se tiñan de un color, de otro color, y se ven cómo interactúan y cómo reaccionan. ¿Ya? Porque de hecho los organelos celulares no son como ustedes ven en los libros, que el núcleo es de color rojo, que el aparato es de color... No, son todos transparentes, son incoloros. Y para poder determinar y observarlos a través de los microscopios, las técnicas tienen que aplicar técnicas de tinción o de reactivos para que brillen, se iluminen. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ahorrar acá para que entendamos la lógica. Después que ocurre la beta oxidación, después vamos a hacer un cálculo, muchachos, así que de hecho dentro de la evaluación sí o sí va a venir un cálculo matemático que ustedes van a tener que resolver. ¿Ya? Después que ocurre la beta oxidación, de aquí nosotros vamos a obtener como resultado, vamos a obtener acetil-CoA, ¿ya?
Recuerden que cuántos depende directamente de cuántos carbones tenía, ¿cierto?, inicialmente el ácido. Vamos a obtener NAD. ¿Cuánto es lo mismo? Depende de los carbones. Y vamos a obtener FAD. ¿Sí? Ya. Los acetilcoenzima, ¿dónde se van a ir? ¿Dónde se van los acetil-CoA? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs. ¿Qué va a producir en el ciclo de Krebs cada una de esas moléculas de acetilcoenzima A? Tres NAD, Un FAD y un ATP. un FAD y un ATP. Ya. Esto lo vimos ahí. Eso es por cada una de las moléculas. Recuerden que si este acil tenía 8, van a ser 4 moléculas de acetilcoenzima A. Y cada una de esas 4 va a producir 3 NAD. Por lo tanto, van a ser 12 NAD que se van a producir al tiro aquí. Para que vayamos viendo la magnitud. Vamos a hacer el cálculo matemático después, pero para que vayan viendo ya cómo esto se agranda. Después que ocurre el ciclo de Krebs, recuerden que todos los NAD y todos los FAD que se obtuvieron en la beta oxidación, más todos los NAD y todos los FAD que obtuvimos del ciclo de Krebs, más los NAD y los FAD que después provienen de acá, de la primera activación de la glucosa en el otro lado, todas convergen acá. ¿Y se van dónde? ¿Dónde se van los NAD y los FAD? A la cadena transportadora de electrones, donde cada NAD, recuerden que reconstruye 3 ATP y cada FAD reconstruye 2 ATP. Por lo tanto, aquí, si tiene 8 carbones, inmediatamente vamos a tener 3 NAD y 3 FAD. Acá vamos a tener, ya dijimos que teníamos 12, por lo tanto vamos a tener 15, 18, 20, 30 NAD. Cada uno de ellos va a reconstruir 3 ATP, por lo tanto, para que dimensionen la cantidad de energía que esto va a reconstruir. ¿Ya? De hecho, los ácidos grasos más pequeños, que es el de 8, si no me equivoco, son como son 60 o 80 ATP. Vamos a hacer el cálculo. No me acuerdo el número exacto ahora, pero va para allá. Una sola molécula. Uno solo. Y cada triglicérido tiene 3 ácidos grasos. Por lo tanto, el mínimo, si fuesen 60, va a ser 180 ATP, una sola molécula de triglicéridos, la más pequeña, en comparación con los 4 que produjo el metabolismo anaeróbico de la glucosa y los 34 o 36 que produce el metabolismo completo de la glucosa. Ya está la diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ya. ¿Podría repetir, profe, del ciclo de Krebs o cuando se va hacia arriba con las flechas en el CTI? Esto lo hice rápido. ¿Por qué lo hice rápido? Usted no vino a la clase anterior. Ya, por eso. Porque este ya nosotros lo explicamos, pero lo voy a ver a explicar. Usted se perdió, no vio todo lo que ocurre en el ciclo de Krebs, nada, se tiene que ponerse al día de los videos, porque ya lo vimos. ¿Ya? Miren, voy a hacer todo el recorrido completo, pero quiero que entiendan que aquí, cuando llegamos a la cadena transportadora de electrones, se acaba el metabolismo de las grasas. En este caso fue más corto porque nosotros tuvimos que ver hasta la beta oxidación, porque lo demás, como les mencioné en la clase anterior, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones funciona exactamente igual. ¿Ya? Voy a ahorrar para hacer el recuento y la lógica de la reestructuración, para que vayamos entendiendo el orden. Esa clase tiene que verla, la del ciclo de Krebs, porque es una clase completa donde hablamos del ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Ahí explicamos cómo funciona, qué es lo que pasa, cómo se transforma y todo. ¿Ya? Por eso ahora solamente pusimos los valores porque ya fue parte de una clase anterior. Miren. Ya, chicos. Nosotros partimos en este caso con el triglicérido. Este triglicérido se fragmenta o se divide en glicerol y en 3 ácidos grasos. El glicerol ya vimos que se va al hígado
y permite aumentar las reservas de glucógeno. En cambio, los ácidos grasos dijimos que son transportados por la albúmina y eso le permite ingresar a la célula. ¿Ya? Donde en la célula, ¿qué es lo que ocurre? En la célula lo que ocurre es un proceso de activación. Activación. Donde el ácido graso se complementa con la coenzima A más energía, que es la que le entregó el ATP, que es la que gastó, ¿cierto? Y eso permite que este ácido graso más la coenzima A se transforme en acilcoenzima A. ¿Ya? Esta acilcoenzima A, ¿dónde tiene que llegar? A la mitocondria. Una vez que ingresa a la mitocondria, es sometida a un proceso de beta-oxidación. Recuerden que la beta-oxidación es un proceso de fragmentación, de división o de porcionamiento. ¿Ya? En la beta-oxidación se van a obtener como resultados acetil-CoA y se van a obtener NAD y FAD. ¿Sí? Y esto depende directamente del número de carbones. Siempre estas cantidades van a depender de cuántos carbones tenía esa cifra. ¿Sí? Ya lo vimos porque se separa en pares. Esta acetilcoenzima A que tenemos aquí va a llegar a un proceso que se llama ciclo de Krebs. Cada una de estas moléculas que ingresa acá, cada una va a dar como resultado de NAD, un FAD y un ATP. Por cada una. Y ahí se acaba el acetilcoenzima. Ya se fragmenta, se divide, se transforma, libera hidrógeno, libera energía, se acaba el acetilcoenzima. Pero después de eso todavía quedan los NAD, los FAD, tanto de allá como los de acá. Esos NAD y esos FAD se van hacia la cadena transportadora de electrones. Donde la cadena transportadora de electrones lo que ocurre es que los NAD, que vienen ricos y cargados en hidrógeno y electrones, pasan a ser nuevamente NAD normal, NAD sin H, porque ahora vienen vacíos. Aquí lo que hacen en la cadena transportadora de electrones es entregar el hidrógeno, entregar los electrones y posteriormente ir a buscar más. Y en esta liberación de los hidrógenos y los electrones es donde se libera la energía para reconstruir ATP. Cada NAD libera energía suficiente para reconstruir 3 ATP por cada uno. Por lo tanto, dijimos que si entran 10 NAD, se van a producir 30 ATP. ¿Cierto? ¿Sí? 3 por cada uno. Los FAD es exactamente la misma lógica. Se transforma de FAD-H a FAD sin H porque ya está vacío. Entrega los hidrógenos, entrega los electrones. Los hidrógenos y electrones que entrega permiten liberar energía en una cantidad suficiente para reconstruir 2 ATP por cada uno de los FAD que ingresen. Por lo tanto, si ingresan 10 FAD, van a ser 20 ATP. ¿Sí? Y aquí es donde termina finalmente este proceso de obtención de ATP. El ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, cómo operan detenidamente, nosotros lo explicamos en la clase anterior. Porque el ciclo de Krebs es una serie de transformaciones químicas, son hartas reacciones diferentes, ¿se acuerdan? Donde llegaba el acetilcoenzima A y se transforma en diferentes elementos: citrato, isocitrato, alfa-cetaglucarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Es una secuencia larga.
pero dentro de esa secuencia lo que se va obteniendo es liberación de estos elementos. Todas esas transformaciones que les mencioné es para finalmente producir lo que está acá, extraer cada uno de estos elementos. ¿Ya? Sí. Y después de eso viene la cadena transportadora de electrones, que es donde hacen el proceso opuesto estos NAD y estos FAD. Como los traen reclutados, aquí los sueltas, los liberan. Y eso es lo que produce la energía para poder reconstruir la ATP. Hasta aquí es el metabolismo de las grasas o de los lípidos. Preguntas, muchachos, dudas, consultas. En este caso, los fosfáginos quedan pequeños para que después pueda distribuirlo con el oxígeno a como es. Sí, si ustedes se dieron cuenta, cada combustible que nosotros mencionamos va a producir cada vez mayor cantidad. Por eso el metabolismo de los lípidos nos permite generar esfuerzos de largo aliento, de mucho tiempo de ejecución, porque la disponibilidad de energía va a ser alta. Alto, muchas cantidades. De hecho, vamos a hacer el recuento después. Vamos a hacer el recuento. En cantidades, el fosfágeno viene aquí, la glucosa viene acá y los lípidos, las grasas vienen acá. Lo que cambia es la intensidad que va a permitir esta energía. Si se dieron cuenta, cada vez hemos visto más procesos y más reacciones. Por lo tanto, la fase en la cual va a tener disponible la energía va a ser mucho más lenta. Por eso la intensidad de esfuerzo que me van a permitir hacer va a ser más bajo. No explosivo, porque para que sea explosivo necesito que la energía se reconstruya así de rápido, que es lo que permiten los fosfágenos. Se rompe uno, se reconstruye el otro. Se rompe ese y se vuelve a reconstruir el otro. En la glucosa ya vimos hartos cambios, transportadores de membrana, reacciones químicas, procesos de isomerización, después que hace transición a un proceso aeróbico. Por lo tanto, son reacciones mucho más lentas. Acá ahora vimos que tiene que pasar desde el citoplasma, llegar a la mitocondria, transformarse primero, dividirse, después volver a pasar por otro ciclo. Por eso los procesos de producción van siendo más lentos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Lo que quería preguntar yo, ¿todo esto sucede a nivel de tejido adiposo o no? No, pues el tejido adiposo es la acumulación de grasa. Pero a la hora de no gastar esa energía va hacia allá. Sí, pues el tejido adiposo es donde la grasa se acumula. Pero no es que esto esté ocurriendo en el tejido, esto está ocurriendo a nivel del músculo, de la célula muscular. Pero esto igual de cierta manera llega desde el tejido adiposo, ¿no? Sí, sí. Ahí hay otros transportadores más. Sí, de hecho, para poder movilizar la grasa que usted tiene en el tejido adiposo, la grasa bajo la piel, es mucho más complejo, porque primero usted, su músculo tiene que ocupar los fosfágenos, tiene que ocupar hidratos de carbono, tiene que ocupar, la glucosa que anda circulante en la sangre, va a utilizar el glucógeno que se encuentra almacenado a nivel muscular, va a utilizar la grasa que se encuentra en la sangre circulando. Cuando esos niveles van cayendo, disminuyendo, ahí recién su cuerpo tiene que activar los mecanismos para movilizar la grasa que está almacenada. Porque si tiene grasa disponible o glucosa disponible en la sangre, la va a utilizar. Por eso, cuando una persona quiere disminuir sus porcentajes de grasa subcutánea, sus rollos, la grasa que está almacenada abajo, necesita hacer entrenamientos de tipo intermitentes. Porque esos ejercicios intermitentes, como por ejemplo los HIIT, lo que hacen es vaciar rápidamente el fosfágeno, vaciar rápidamente la glucosa, movilizar el glucógeno para permitir que rápidamente su cuerpo necesite más energía y tenga que recurrir a la energía que está bajo la piel, a la grasa subcutánea. ¿Ya? Por eso. Ahí sí. Ahora, todo lo que nosotros comemos, de hecho, la glucosa. Ya, tranquilo, quédense tranquilos, muchachos, si la clase todavía no termina, están desesperados por irse. Tranquilo, porque lo único que hacen es desconcentrar a todos con el ruido que los bolsos que todo. Tranquilo. ¿Tienen más clases ahora o no? No. Entonces tranquilo. Tranquilo. Se asustan con el aprendizaje y quieren arrancar al tiro. ¿Ya? Tranquilo, sí. Me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Así que tranquilo. Aprovechen sus 2 minutos de clase. Ya están acá, ya están sentados, ya están calentitos con el video que... Cuando nosotros hacemos ejercicios, ¿cierto? Yo comienzo a hacer un entrenamiento en la sala muscular. ¿Qué hace mi cuerpo? Comienza a ingresar gran cantidad de glucosa al interior de las células para poder entregarme energía, ¿verdad?
Yo hago mis repeticiones, las células están invadidas de glucosa para que yo tenga energía disponible. Yo dejo de entrenar, terminé, me pongo a descansar, mis células todavía van a seguir ingresando glucosa, porque mi músculo y todo mi sistema se va a enterar que yo dejé de entrenar un par de minutos después que yo terminé. Por lo tanto, todo ese tiempo mis células fueron bombardeadas de glucosa. Si mis células ya no siguen ocupando esa glucosa a un ritmo de producción alto porque yo ahora estoy descansando, esa glucosa pasa a ser inactiva, pasa a pasar por otra transformación. Se activa de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero después esa glucosa 6-fosfato se transforma en un elemento que se llama glucosa 1-fosfato. No sigue, sino que se va hacia otro lado para poder almacenarse. Y ahí es donde se comienzan a aumentar también las reservas de glucógeno muscular. Gracias a toda esa glucosa que yo ingresé a mi célula, que ahora no estoy ocupando como energía, por lo tanto la almaceno. Y ahí las reservas de glucógeno también aumentan. Pero ojo, que las reservas de glucógeno tienen sus límites. ¿Ya? A nivel muscular tiene aproximadamente entre 400 a 600 gramos, dependiendo cuánta masa muscular tenga usted. Independiente de cuánto obtenga, es igual que un envase. Si usted tiene un envase de 3 litros de un líquido, nunca le va a poder echar 4 litros dentro. Nunca. Lo mismo va a ocurrir con sus músculos. Cuando sus músculos llena esas reservas de energía de glucógeno, no puede seguir acumulando más. ¿Y qué hace con todo el excedente que haya? Lo transforma en tejido graso subcutáneo, lo que nosotros vamos formando bajo nuestra piel, grasa. ¿Sí? Sí. Por tanto, por eso siempre se habla de que todos los excesos son malos. Si yo ingiero y no gasto, y después no soy capaz de llenar mis reservas, esto se va a transformar en grasa. Por eso es tan fácil y tan sencillo engordar. Usted que se deje de moverse, usted que entrena, si usted deja de entrenar 15 días y sigue comiendo de la misma forma en que usted come y se alimenta, se va a dar cuenta que todo lo marcado inmediatamente se va a desvanecer y va a comenzar a ponerse guatón rápidamente. Porque eso es lo que sus células van a estar tan acostumbradas a ingresar glucosa, y como usted no la va a estar ocupando, la va a tener que almacenar como grasa. ¿Ya? Ahora sí, muchachos, con esto quedamos aquí. Me pasé un minuto, les debo un minuto de su vida.